Los motores híbridos de Fórmula 1 producen más de 1000 caballos de potencia a partir de un motor V6 de 1,6 litros, lo cual es absolutamente increíble. Y la unidad de potencia de Mercedes en concreto es uno de los motores de combustión interna más eficientes del planeta, incluyendo los motores de los coches de calle. Pero, si cogieras tu coche de calle y recorrieses la distancia completa de una carrera de Fórmula 1, usarías menos de un tercio del combustible que usa el Fórmula 1. Así que parece que sea al revés, ¿no? ¿Seguro que la eficiencia mejorada conduce a una mejor economía de combustible? Bueno, no siempre. Vamos a verlo. Lo primero que debemos calcular es el consumo de combustible de un Fórmula 1 durante una carrera, así que hagamos los cálculos. Las carreras de Fórmula 1 tienen una longitud aproximada de 300 kilómetros, a veces un poco más, dependiendo de la distancia por vuelta, pero cogeremos la referencia de 300 kilómetros. Luego, los depósitos están limitados con un máximo de 110 kilos de combustible que a temperatura media ronda los 140 litros. Ahora, dependiendo de la pista, no siempre se consumen los 110 kilos, pero la mayoría de las veces sí. Entonces, ¿cuál dirías que es el consumo medio? Según estos números, quedaría en poco más de 47 litros a los 100 kilómetros, mientras que en circuitos como Mónaco, por ejemplo, esto puede bajar hasta los 40 litros. Si lo comparamos con el consumo habitual de un coche de calle, estaríamos hablando de unos 7 litros de carburante a los 100. Qué poco, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta diferencia? Todo se reduce a la eficiencia térmica, que es esencialmente una forma elegante de decir cuánta energía del combustible se está utilizando realmente para impulsar el vehículo. Y la realidad es que los coches de calle más eficientes no superan el 30% de eficiencia. Esto se debe a varias razones. Vamos a verlas. Esta es la energía total contenida en el combustible, por lo que el 35% se destina al trabajo útil, es decir, a la creación de energía. Entonces, ¿a dónde va el resto? Los motores generan mucho calor al encender el combustible y usan la rápida expansión para empujar los cilindros. Pero ese calor sobrante tiene que ir a alguna parte, por lo que se expulsa principalmente por los gases de escape calientes. Y eso supone nada menos que el 40% de la energía total. Dicho de otra forma, cuando llenas el depósito de un coche de calle que entregue alrededor de 150 caballos, como un Volkswagen Golf por ejemplo, se están perdiendo otros 150 caballos más solo en el calor que emiten los gases de escape. Digamos que esa pérdida es inevitable, pero aún así vale la pena tenerlo en cuenta. La siguiente porción de energía se pierde en el refrigerante. A medida que se produce este calor, se calienta la totalidad del motor y eso puede causar auténticos problemas a partir de ciertos grados. Por lo tanto, el refrigerante se usa para llevar ese calor adicional del motor hasta los radiadores para que se enfríe. Esta pérdida de energía supone tanto como el 30%, y el resto de la energía se consume en lo que llamamos pérdidas parasitarias. Serían cosas como la fricción dentro del motor, además de la fuerza necesaria para impulsar los árboles de levas y otros sistemas mecánicos necesarios para mantener el motor en marcha. Y lo que hizo Mercedes fue sencillamente recuperar parte de esa energía perdida. Su motor está logrando una eficiencia térmica superior al 50%, lo cual es una hazaña absolutamente increíble. Y aquí viene cómo lo hacen. Los motores de Fórmula 1 recuperan parte de la energía perdida en los gases de escape mediante el uso de la regeneración de energía del MGUH. Se trata de un pequeño generador que está conectado al turbocompresor, por lo que cuando el coche no acelera, guarda esa energía en la batería y por lo tanto se puede usar después para producir más energía cuando el sistema híbrido se active en la recta siguiente. Pero todos los equipos lo tienen, entonces, ¿qué hace que el motor de Mercedes sea tan especial? Bueno, ellos fueron los primeros en emplear estos dos ingeniosos sistemas. Además, en realidad dividieron las dos mitades del turbocompresor en el motor. Mientras que un turbo normal sería así, con el lado caliente y el lado frío conectados por un eje pequeño, Mercedes separó las dos secciones montando el lado frío delante del motor y el lado caliente detrás. Como seguramente ya sabrás, un turbo funciona utilizando los gases de escape para accionar una turbina, que luego acciona directamente el compresor del otro lado y presuriza el aire que entra en el motor, permitiendo usar más combustible y por lo tanto generar más potencia. Pero colocar el lado frío en el otro lado del motor les permite mantener ese lado frío más fresco. Y eso significa que se puede usar un intercooler más pequeño y que el aire se puede mantener más fresco en general.
Y el aire frío es más denso, por lo que el motor puede producir más potencia. Muy inteligente. Y la siguiente genialidad es aún mejor. Se llama combustión previa a la cámara. Es posible que hayas oído hablar de la carburación, o sea, de que un motor vaya graso o vaya seco, o del punto óptimo donde un motor funciona de la mejor manera posible en cuanto a la mezcla de combustible y aire que lo alimenta. Y si funciona de forma eficiente, ahorra combustible y dependiendo del motor y de cómo se afine, puede incluso generar una potencia similar. Por lo general, llevar un motor demasiado afinado en carburación puede causar auténticos problemas. Hace años, cuando corría en karting, solía tapar las entradas de aire del filtro con la mano al final de una larga recta para enriquecer la mezcla con más gasolina y enfriar así un poco el motor. Además, te daba pistas de cómo iba la carburación. Si al tapar frenaba mucho, el motor iba graso. Y si se aceleraba un poco, pues iba seco. Ese gesto nos saldaba de romper más de un motor, cuando recordábamos hacerlo, por supuesto. El motor de un coche puede afinarse en carburación también, pero si su mezcla es demasiado pobre, o sea, demasiado pobre en gasolina, puede ser difícil que el combustible se encienda correctamente y produzca entonces toda la potencia. Así que lo que hizo Mercedes fue un motor con una precámara de combustión, y fue tan acertado que desde el momento que Mercedes lo presentó, toda la parrilla lo copió. Llevaban una mezcla muy pobre a los cilindros, lo que normalmente causaría problemas y generaría mucha menos energía, pero la encienden utilizando un método muy inteligente. Básicamente, tienen una pequeña cámara de combustión junto al inyector de combustible, que por lo visto funciona bastante bien. Esta rica mezcla permite una ignición adecuada, lo que crea pequeños chorros de llama que luego encienden el combustible en la cámara principal. Esto les permite hacer funcionar los motores a una potencia similar, pero con un menor consumo de combustible. Absolutamente genial. Y como mencioné anteriormente, esto logró una eficiencia térmica de más del 50%, lo cual es increíble, incluso si se compara con los V8 y V10 que precedieron a estos motores V6, que funcionaban con una eficiencia térmica de alrededor del 35-40%. Y en los años 80 el consumo era aún peor. Los equipos experimentaban con algunos combustibles muy volátiles, lo que les permitió aumentar los turbos y producir más de 1400 caballos de potencia. Te lo explicamos en este vídeo de aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.